Como siempre digo, es un placer estar acá, es un placer compartir conocimientos. Y bueno, como siempre hablamos y lo habíamos hablado con Darío por ahí antes de la presentación, no es explicar todo lo que es el proceso de plantación de viñedos, porque es un proceso realmente largo, cuantioso, hay muchas variables a tener en cuenta, sino es usar algunos temas principales como disparadores, como para tener idea de zona, de orientación de hileras, de sistema de conducción, sin desarrollarlo en profundidad, pero un tema que nos planteamos siempre con Darío está en la gestión del riego. Y creemos que es importante gestionar el riego aún en viñedos nuevos. Y esto, a ver, lo digo porque me hago cargo, porque he cometido durante muchos años muchos errores en el hecho de decir, bueno, el objetivo de un viñedo nuevo es regarlo, porque queremos rendimiento, porque queremos crecimiento, sin importar por ahí si estábamos regando de más y sobre todo sin importar el costo de esa energía. Hoy día, ante un panorama de un costo energético cada vez más elevado y también con un recurso hídrico cada vez más escaso, creemos que es importante, o creo en lo personal, que es importante trabajar en tema de la gestión hídrica desde que se está plantando el viñedo. Obviamente los objetivos van a ser totalmente diferentes a un viñedo implantado, un viñedo en producción, pero no deja de ser importante esos 2 o 3 primeros años, digamos, hasta que el viñedo entre en producción, gestionar lo que es el riego de los viñedos. Vamos, Lucía, a la próxima diapositiva. Estas son ideas generales, pero me parece importante siempre aclararlas. Cuando uno planta un viñedo, muchas veces se guía por moda, o por lo que se hizo, o por lo que hizo el vecino, o por lo que se está haciendo, o porque cree que es una zona para determinada variedad. Pero siempre, más allá de la zona en que estamos, hay que buscar un objetivo comercial, ya sea si es elaborar vino propio o venta de uva, teniendo en cuenta a qué gama vamos a apuntar, qué perfil sensorial, qué volumen vamos a producir, porque eso también desencadena lo que es elección de portainjerto, elección de variedades, obviamente, pero también distancia de plantación, sistema de conducción y el equipo de riego a elegir. Y cuando hablamos de equipo de riego no estamos hablando de marcas, que hay muchas y muy buenas, sino de lámina, de distanciamiento entre goteros, de tipo de gotero, de caudal de los goteros. Por eso siempre importante teniendo en cuenta cuál es el objetivo comercial buscado. Y siempre, cuando uno está en una bodega o cuando uno vende directamente su producción a una bodega, es importante trabajar en forma conjunta con el sector enológico y el sector comercial de la empresa. Es decir, qué se está necesitando y qué gama se está necesitando y qué variedad. La próxima, Lucía. Bueno, hay muchos factores a tener en cuenta. Obviamente no los vamos a desarrollar, pero sí es importante utilizarlos como disparadores. Ya hablamos de lo que es calidad y cantidad de uva a producir. También hablamos de la región vitivinícola. Si vamos a orientarnos a producción o calidad. Esto parece una estupidez, pero ha pasado muchas veces de elegir una región productiva para querer hacer viñedos o uvas de alta calidad. Entonces hay que pensar en empezar a tirar uva, en empezar a limitar el riego. O sea, no todas las regiones vitivinícolas, y podemos hablar de la Argentina, son compatibles con el objetivo de producción y calidad al mismo tiempo. Hay regiones donde es más fácil, más llevadero producir calidad, y hay otra donde el objetivo va a ser la producción. Entonces, de ahí está que de acuerdo a nuestro objetivo sea la elección vitivinícola. Dentro de la elección de la región vitivinícola tenemos la elección de la finca en sí, donde tenemos que tener en cuenta todo lo que son antecedentes climáticos, de heladas y granizos. Estamos hablando que ya están muy estudiadas las regiones vitivinícolas en Argentina en cuanto a temperatura y humedad. Yo creo que ya sabemos qué regiones podemos adaptar a determinado ciclo o largo de ciclo de varietal, pero muchas veces el tema de helado, granizo, que cada vez están siendo más importantes o más cambiantes, es importante tenerlo en cuenta. Ni hablar de la disponibilidad de agua. Hay sectores que históricamente tenían una determinada cantidad
o proyección o volumen de agua a entregar que estamos viendo modificados en los últimos años. Y creemos, y es por eso que estamos trabajando mucho en este tema, y yo como asesor también, y creemos que cada vez va a ser peor y más complicado. Esto es, por ahí zonas que no tenían ningún tipo de limitante en nivel de agua, ya sea en cantidad o en calidad, lo están teniendo. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta antes de la implantación de un viñedo sería la exposición, la topografía, que son las características de suelo, más allá de lo que es un análisis textural, un análisis nematológico, que esos son factores por ahí un poco más técnicos a realizar a medida que se va desarrollando la explotación y previo a la plantación. Pero previo a la elección del viñedo, creemos que la exposición topográfica, lo que sería la exposición a la luz del sol, qué superficie útil o no va a tener de acuerdo al cauce de río seco que está atravesado, creemos que son importantes como factor general y como introducción al tema de plantación. Lo mismo que el tema de acceso, factibilidad eléctrica, camino, disponibilidad personal y demás. Y esto cada vez es más importante porque así como vemos que la energía eléctrica es un factor limitante, o sea, llegar con buena calidad de energía eléctrica de distintos sectores, también es importante el tema de agua, pero también es importante el tema de mano de obra. No en todos los lugares donde uno puede desarrollar un viñedo puede conseguir fácilmente personal para los futuros trabajos. Yo iría importar internamente, digamos, personal, no sé, llevar gente de Mendoza a Jujuy o a Salta no es tan fácil como lo era hace unos años. Ni que hablar de traer gente por ahí de Tucumán o de Santiago del Estero para Mendoza. Entonces, esos puntos, estamos hablando de factores generales como disparadores, previo a meternos en el tema de plantación. Vamos a la otra, Lucía. Bueno, y ya una vez que tenemos la finca, es importante lo que es la ubicación del pozo y cabezal del sistema de riego. No hay nada escrito, hay que ver un tema de altura, hay que ver un tema de presión, pero sobre todo un tema de estudio geoeléctrico, sobre todo cuando uno está en zonas de pedemonte, o sea, no siempre podemos ubicar el pozo donde nosotros queremos, desde el punto de vista estético, decir, bueno, lo vamos a hacer en la parte más alta de la finca porque nos encontramos con fallas o distintas capas que hacen que sea o más complicado perforar o que si perforamos podamos tener una menor provisión o menor cantidad de agua. Por eso es importante el estudio geoeléctrico previo a la ubicación del pozo. También tenemos que ver lo que es diagramación y ubicación de los cuarteles, definir largo, definir ancho, definir las heterogeneidades o conocer lo que es los distintos tipos de suelo. Durante muchos años, y me incluyo, diagramé o participé en la diagramación de viñedo estético, esto es decir, bueno, todos los cuadros o todos los cuarteles son cuadrados, de 120 metros de largo, los callejones de determinada distancia, sin tener en cuenta las manchas de suelo. Entonces, cuando hay que regar por goteo, después una válvula de riego presenta que tiene sectores pedregosos y sectores arcillosos, sobre todo teniendo en cuenta la heterogeneidad o heterogeneidades de suelos que hay en nuestra región, y más aún en zonas donde nos vamos hacia el pedemonte o hacia mayor altura. Entonces, no siempre es necesario que una válvula coincida con un tipo de suelo, pero tampoco podemos diagramar cuarteles en cuanto al largo y en cuanto al ancho, o sea, en cuanto a la superficie, sin hacer previamente un mapeo de suelo, al menos calicatas para ver los distintos sectores, porque muchas veces esa diagramación o esa forma del cuartel puede llegar a verse modificada para que después hacerlo coincidir con una válvula. Entrando después ya en lo que es la preparación del terreno, se pueden denominar de distintas maneras, pero si uno empieza de un terreno virgen, tenemos tres tareas que son fundamentales. Lo que es el desmonte, esto es retirar en mayor o menor medida la vegetación virgen, la nivelación, y cuando hablamos de nivelación no estamos hablando de movimiento de suelo, a no ser que se vaya a regar por inundación y con una pendiente cero, llamémosle. La nivelación es rasante, también se llama, o vadeo, que es ir
nivelando a nivel microtopográfico los desniveles que puede llegar a tener, o esos accidentes que pueden llegar a tener el terreno en general, pero siempre copiando el terreno. Nuestro objetivo en el desmonte y en la nivelación es tratar de mover la menor cantidad de suelo posible para evitar heterogeneidades. Ese movimiento de esa capa fértil o de esa capa superior de un lado hacia otro, ya sea por un mal desmonte o por una mala nivelación, sobre todo cuando estamos hablando de riego por goteo, lo único que hace es aumentar heterogeneidades, porque ese movimiento de capa fértil hacia los lugares más bajos para rellenar, lo único que hace es vigorizar más una zona que naturalmente es vigorosa. Entonces, cuando hablamos de nivelación, que es el segundo paso después del desmonte, ya sea vadeo o ya sea rasante, que hay distintas maneras de hacerlo, estamos hablando de nivelar, suavizar las irregularidades, pero copiando el terreno, sobre todo si se va a regar por riego por goteo. Una tercera etapa es el escarificado, que implica pasar con una púa o un ripper a 80-90 centímetros de profundidad y a un distanciamiento de 1 metro. De acuerdo al tipo de suelo, ese escarificado puede ser en un solo sentido o hacerlo en 2 sentidos, ya sea en cruz, cruzado, o a 45 grados, que sería tipo de pastafrola. Si bien hay algunas tendencias, y esto lo hemos discutido mucho con algunos colegas que a mí me ha tocado de Francia o de Chile, que hay una tendencia a tocar el suelo lo menos posible, yo sigo convencido, y es una opinión personal, y en esto creo que coincidimos con Darío, que tenemos que hacer una buena roturación de suelo previo a la plantación del viñedo, porque el desarrollo radicular es fundamental. Y acá va el primer punto, el primer tips a tener en cuenta. Ese desarrollo o volumen radicular, después Darío va a hablar hasta dónde queremos, hasta dónde nos conviene, no solo nos va a implicar un gran o un buen desarrollo de la canopia, sino una expresión del terroir donde estamos situando la finca. Esto va a ser directamente relacionado también con el perfil polifenólico y aromático de los vinos. O sea, que un terreno bien preparado es una raíz o un volumen radicular importante, lo que nos va a dar buena canopia, longevidad del viñedo y expresión del terroir donde estamos. Tratar de no mover el suelo por cuestiones conservacionistas o por algún tipo de mantener todo lo que sería esa vegetación autóctona implica a sistemas radiculares muy limitados que hacen que explore muy poca superficie o volumen radicular, no se expresa el terroir, más todos los problemas que tenemos después de crecimiento y demás. Después veremos si se pueden hacer corredores ecológicos, si podemos tener lugares, llamémosle sin desmontar para mantener vegetación virgen. Hay distintas maneras de mantener biodiversidad, pero lo que no se debe negociar, esto estoy hablando desde el punto de vista personal porque he tenido discusiones con colegas, sobre todo de distintas partes del mundo, lo que no se debe negociar es el escarificado, o sea, la preparación del terreno en profundidad para lograr un buen desarrollo radicular. Una cuarta tarea es el despedrado, en el caso que estemos trabajando en zona de pedemonte. ¿Por qué? Porque debemos asegurarnos después el pasaje normal de maquinarias, no tener problema con la pulverizadora, no tener problema con la desmalezadora. Entonces el despedrado es muy importante hacerlo también previo al viñedo. Y si es antes de maderar o de colocar los alambres, mejor, así es una tarea que se hace mucho más rápida. Resumiendo, nos encontramos con una eliminación del material virgen o natural, una nivelación que es suavizar las irregularidades del terreno y una roturación del terreno en profundidad. Si después de ese carificado, que es a 80 centímetros, 1 metro y que generalmente se hace con topadoras, con de 7 o de 8, queda desnivelado el terreno o suavizado, se le puede agregar al escarificador un riel, un hierro, pero la idea es no seguir roturando el terreno, o sea, no seguir ahí sí rastreando para micronivelar o micro romper todo lo que surge del escarificado, porque ahí es donde empezamos a romper la estructura del suelo y termina haciéndose un polvo que después lleva sí muchos años volver a restaurar. O sea, desmontamos, nivelamos, escarificamos, pero tratamos de dejar, ya vamos a ver un par de fotos, un poco esos cascotes o esos, sí, componentes texturales que quedan después del escarificado. Vamos a la próxima, Luke. Bueno,
No, te volviste. En la próxima hacia adelante. Bueno, esto es un D8 escarificando, digamos. Esto es una tarea que se utiliza en profundidad. Este suelo ha sido desmontado y nivelado. Esto es Chacalles. Y como podrán ver, en la foto no está totalmente roturado, no está rastreado en varios sentidos para romper terrones, romper cascotes. Lo hemos tratado de conservar, sobre todo por la erosión eólica que podemos tener y por la erosión hídrica, hemos tratado de mantener lo más digamos, natural el suelo dentro, obviamente, de un desmonte y de un nivelado. Vamos a la próxima. Esto es posterior al escarificado y así, vuelvo a decir, es una opinión personal, pero tengo bastantes hectáreas plantadas sobre mis espaldas y he cometido mucho más errores que hectáreas. Por eso le puedo dar esta conclusión. Así es como se tiene que ver el terreno listo para enmaderar. Se ven los cascotes, se ven las malezas, no hay demasiado roturado, no hay demasiado polvo, no hay demasiado talco, sigue manteniéndose la estructura, obviamente, insisto, después de un escarificado, en este caso tiene dos, en el sentido de la hilera, que va a ser sur-norte, y a 45 grados. Vamos a la próxima. Una vez que hemos hecho la preparación del terreno, hemos elegido la finca, es como ir siguiendo una secuencia, tenemos otros factores a tener en cuenta previo a plantar. Primero, el sistema de conducción. Puede ser espaldero, puede ser parral, puede ser gobelet, preferencias sobre algunos u otros, todos tienen ventajas y desventajas. Y no todos se adaptan a todos los objetivos. Por eso me vuelvo a la primer filmina. Si nuestro objetivo es tener producción, no es una locura tener un parral, digamos, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta varios factores como son la mecanización, si se va a poner malla antigranizo, la disponibilidad de personal que tenemos, pero no quiere decir que uno no pueda obtener producción de un espaldero o alta calidad de un parral. El tema es que para obtenerlo uno tiene que luchar un poco contra la naturaleza, pero sí el sistema de conducción, vamos a poner el más común, que en estos casos, que es el espaldero, tiene algunas ventajas, sobre todo se pueden obtener altas producciones, se puede mecanizar gran parte de las tareas y se puede trabajar de manera barata, digamos, con malla antigranizo. Y después, ni hablar del tema de la cosecha mecánica. Aunque hay cosechadoras mecánicas para parrales, es bastante más complicado el manejo. Y en los otros tenemos algunos sistemas en gobelet, en vaso, que se están usando y tienen también sus ventajas o desventajas. En mi caso, vengo en los últimos años haciendo mucho vaso, gobelet o echalat, sobre todo en cerros, sobre todo en lugares donde no es muy fácil acceder con espaldero, en aquellos lugares que quedan irregulares. El hecho de que sean sistemas libres, que no tienen alambre, permiten copiar mejor todo tipo de formas, ¿no? Bueno, segundo punto, las variedades de elegir. No vamos a hablar, sí tenemos que tener en cuenta otra vez el objetivo, la zona en la que estamos, la exposición de la finca, distancia de plantación, tenemos varias, o sea, básicamente es muy difícil reducir la distancia de plantación menos de 1,80 m la distancia entre hileras, y por ahí no tiene mucho sentido extenderla más de 2,50 m porque queda terreno sin ocupar. Entre 1,80 m y 2,20 m se están dando en la mayoría de los terrenos. Sí hay que tener en cuenta una cosa, la distancia de plantación depende mucho del tipo de suelos que son profundos, muy vigorosos, acercar mucho las hileras, es muy complicado por ahí controlar mucho el vigor, y en suelos por ahí que son muy pobres, distanciarla mucho es como que queda alambre sin ocupar o hilera sin ocupar. Lo mismo para la distancia entre plantas. Podemos ir de 0,80 a 1,20 m a 1,50 m, pero otra vez, no de manera caprichosa, teniendo en cuenta si la variedad es vigorosa, si el portainjerto es vigoroso y sobre todo ese mapeo de suelo que hicimos. Si estamos en un suelo pobre, distanciar plantas a 1,50 m, no se va a ocupar nunca el alambre. Entonces uno tiene pelota de uva donde está la planta, alambre sin ocupar en otra, y así queda mucho alambre sin ocupar. La interacción, distancia
de planta y distancia de hilera depende del objetivo, de la variedad, del porte injerto, de la mecanización, del ancho de los tractores, pero sobre todo, y esto yo sí hago mucho hincapié, del tipo de suelos. Me ha tocado estar en toda una época de viticultura con mucha influencia australiana, donde poníamos en suelos pobres viñedos muy distanciados para hacer sistemas de producción que eran más bien libres o casi libres o con baja intervención, y realmente no funcionaban bien porque los suelos no eran los adecuados. O tener un sistema más bien francés de 1,80 m por 1 en terrenos muy vigorosos que había que hacer un bonsai, o sea, había que intervenir mucho para mantener, llamémosle, la forma de la planta. Otro tema a distinguir, a hablar también es el sentido de las hileras. Si bien generalmente son sur-norte, podemos movernos en distintos ángulos y puede llegar hasta este-oeste. Depende de la variedad, por ahí donde queremos proteger, como en un Sauvignon Blanc, puede darse mejor para determinado perfil aromático en sentido este-oeste. También para no recibir tanto la luz del sol, plantar a 25 grados, digamos, en dirección sureste, noroeste de la línea sur-norte. Esto parece complicado decirlo, pero es inclinar un poco las hileras de manera que el sol del mediodía no le dé sobre el espaldero y no dé ninguno de los dos costados, también puede funcionar. Pero toda la experiencia que hemos tenido con grandes vinos en sentido sur-norte es como que no vamos a tener problemas. Y después, con respecto al tipo de planta, tenemos varias alternativas. Pie franco, pie americano, maceta, raíz desnuda, selecciones masales o clones. Todo esto hay ventajas y desventajas. Sí depende de, otra vez, del objetivo, el tipo de suelo y muchas veces la época que uno define. Si uno define muy tarde la plantación, no queda otra que poner macetas verdes que funcionan bien, no van a tener problemas. Hay precauciones que tener en cuenta y por ahí selecciones o clones las que puedan conseguir en lugar de las que uno quiere. Vamos a la próxima, Lu. Bueno, este es un pequeño resumen de los portainjertos que podemos tener. Eh, una vez que hemos definido el tipo de suelo, la variedad, la distancia de plantación, bueno, es para que quede. No vamos a hablar de cada uno, sí tener en cuenta que en general cuando uno utiliza un pie 1103 Paulsen es muy vigoroso naturalmente, hay que tener cuidado con la distancia entre plantas y la distancia entre hileras, sobre todo si está en un suelo que es muy fértil. Todo lo contrario ocurre con el 10114 del 3309, son clones más bien cualitativos, portainjertos cualitativos, pero muy superficiales. Entonces, por ahí hay determinado tipo de suelo y sobre todo zonas frías donde puede tener muerte de planta en los primeros años. SO4, que es uno de los que más usó en la década del 90, se está dejando de usar por algunos problemas de absorción de magnesio y porque el diámetro entre el injerto y portainjerto hay mucha diferencia y se puede terminar quebrando en zonas ventosas. Otra vez, el objetivo no es dar una clase de portainjerto, sino a través de todos estos disparadores llegar al manejo de riego de un viñedo joven o la gestión de riego de un viñedo joven. Ahí dicen en naranja, ¿por qué pie franco? Bueno, porque estamos encontrando que la tipicidad de vinos para una misma selección, sobre todo de Malbec, una misma selección masal, en un mismo suelo, en un mismo cuadro, con el mismo manejo agronómico, en pie americano y pie franco, daría mayor o mejor tipicidad enológica. Ojo, no vamos a meternos en discusiones porque son muy subjetivos todas las descripciones, digamos, polifenólicas, aromáticas de los vinos, pero estaría dando un pie franco mejor, llamémosle, complejidad, mayor identidad que un pie americano donde pueden aparecer algunos amargos, algunos herbales o, por qué no, algunos problemas, llamémosle, de rusticidad en los vinos. Estamos hablando siempre de comparaciones en microvinificación. Por eso muchas veces se sigue usando el pie franco. Obviamente, los graves problemas, nematodos básicamente, filoxera no es muy virulento lo que tenemos acá, pero puede haber un riesgo potencial y es por eso que uno se va a los portainjertos. La próxima. Bueno, en cuanto a los sistemas de producción también, hemos hablado un poquito, no es desarrollar sistemas de producción,
Yo hay una filmina después atrás donde está mi contacto, cualquier duda que tengan no me molesta que me pregunten por WhatsApp o por Instagram, pero están un poco cuáles son ventajas y desventajas de cada uno de ellos, como para ponerle un título, digamos, ¿no? Lo que es el parral, se puede obtener altas producciones, es complicada la mecanización. Si hay un punto que es importante, en zona de riesgo de helada o en zonas bajas de la finca, el parral es una lucha pasiva contra helada bastante importante porque la producción está a 2 metros. Y también con altas temperaturas, algunas zonas como Pedernal o algunas zonas muy pedregosas y de alta temperatura, la uva está más protegida a las quemaduras en un parral que en un espaldero. El espaldero, ni que hablar, yo creo que todos los que se han inscrito acá lo conocen, se pueden obtener alta calidad de uva. Ojo, en el parral también, lo que pasa es que hay que invertir más jornales en el manejo, ¿no? Para obtener alta calidad de uva en el parral. Permite mecanización. Bueno, el vaso lo ponemos con bajas producciones, suenos y zonas marginales. Mi experiencia en la carrera, en algunos lugares donde por ahí son zonas donde el largo de ciclo o no se pueden madurar mucha cantidad, o sea, mucha producción. Llega el ciclo del Malbec, pero no el Malbec con mucha cantidad de uva, sino un Malbec reducido para hacer un espaldero y después tirar mucha uva para que madure. Estamos hablando siempre de zonas de alta calidad enológica y de alto precio de ventas de los vinos, ¿no? Ahí el vaso se adaptaría más porque uno puede poner más plantitas por hectárea, hasta 10.000, y bajar la producción de cada planta. Entonces la producción por hectárea no se reduce mucho al tener muchas plantas, pero la producción por planta sí, y hace que pueda madurar sin problema. Y después todos los sistemas de canopia dividida que me tocó ser parte cuando me recibí, años finales de los 90, principios del 2000, lo que son los tipos de canopia dividida como el Scott Henrik, el Smart Dyson, tuvieron su apogeo finales de los 90, principios del 2000, pero ahora lo cierto es que quedan muy pocos. Pero es como para que tener una idea del sistema de conducción. Vamos a la próxima. Bueno, algunos conceptos finales para tener en cuenta. Lo que es distancia entre hilera y distancia entre planta, a mí me gusta hablar mucho de metros de hilera por hectárea, ya sea metro de cordón o metro de yema cuando hacemos poda Goujon. No vamos a entrar en tipo de poda, ni mucho menos, porque eso ya lo vimos en el webinar que viene y todo el tema del pasado, perdón, y todo el tema de desbrote, tanto para el cordón pitoneado como para el Goujon, lo veremos en los próximos. Pero bueno, está un poco lo que habíamos hablado de orientación de las hileras, está un poco todo el desarrollo de lo que es postes de alambre, que podemos usar tanto eucalipto como madera natural, como postes metálicos, la oferta es varias, también el tema de alambre. Elección de maquinaria también es un tema importante a tener en cuenta a la hora de la plantación, porque eso puede condicionar mucho la distancia entre hileras. No hay, cuesta conseguir tractores de 1,35 m, que es el que mejor funcionaría para 1,70 m o 1,80 m. Y bueno, y después el tipo de explotación que vamos a desarrollar, que puede ser convencional u orgánica. Eso no afecta tanto en la distancia entre plantas y entre hileras. Pero ojo, tenemos que ver que si el manejo es con intercepa, ahí sí comienza a ser importante la distancia entre hileras, porque no todas las intercepas o todos los modelos de intercepa se adaptan a cualquier distanciamiento entre hileras. Vamos a la próxima. Y acá entramos en elección del sistema de riego. Entre los factores a tener en cuenta tenemos primero la toma de agua, si es pozo, toma directa o represa. Los sistemas de filtrado son totalmente diferentes, porque en uno hay que separar solamente arena cuando es pozo directo y en el otro hay que separar también elementos orgánicos que se generan por el aire y la luz en la represa. Entonces, no vamos a hablar ahora del sistema de riego porque han habido varios webinars y van a seguir habiendo, pero bueno, si la fuente de agua depende si vamos a usar hidrociclones o vamos a usar filtro de malla o anilla automático. Eso es el tipo de cabezal. Con respecto a los tipos de goteros, también se ha hablado mucho, ha estado muy interesante de Pablo Egea, donde podemos usar goteros compensados o no compensados. Sí tenemos que tener la cuenta de que el compensado en general permite largo de hileras mayores y permite heterogeneidades topográficas mayores sin variar el caudal del gotero. Entonces eso hace que nuestro objetivo, que es la uniformidad, se logre. Requerimiento de reposición depende de la zona, podemos andar de 4 milímetros hasta
7, 8 en algunas zonas de mucho viento y muy cálidas. ¿Cuáles son las tasas adecuadas de acuerdo al tipo de suelo? Un tema que lo tenemos que medir, y hay goteritos que vienen y que hacen el ensayo para tener una cuestión más adecuada, un conocimiento más acabado de lo que serían las tasas. Las tasas se da una interacción entre el caudal del gotero y el distanciamiento. Las horas totales de riego, antes se decía, sí, hagámoslo de 19 horas, no, hoy día tiene que tratar de coincidir con las horas de baja del costo de energía eléctrica, porque si no, es carísimo regar en alta. Distribución de válvulas de operación está muy relacionado con el mapeo de suelo que hemos hablado, pero también está muy relacionado con la parte enológica, o sea, tratamos de hacer válvulas que coincidan con tamaños de tanque, sobre todo si estamos hablando de alta gama. La próxima. Bueno, esto, y ahí también doy un poco paso a Darío, este es mi concepto, una finca que yo llevo, de banda de humedad previo a la plantación. Esto es Vistaflora, un suelo franco limoso, no tiene muchas piedras en superficie, pero sí en profundidad. Vamos a la próxima. Ese es mi concepto de riego post plantación. Este es plantación en maceta. Esto es otra zona, pero es Chacalles también. Con esto, ¿qué quiero concluir? Y ya también le doy un poco de paso a Darío. Mi objetivo de riego y el objetivo de cargado es regar lo más que se pueda, mientras no haya asfixia radicular, que en algunos suelos no van a haber nunca, es regar para mantener la banda de humedad otra vez, sin gestión de riego. Y ahí está donde el tema, donde el costo de electricidad de este viñedo nuevo era altísimo, y los milímetros que se daban por día era altísimo. Si bien es importante trabajar con una buena banda de humedad, tanto pre como post plantación, hay que tratar de gestionar, ya sea con calicata, con quilimo, con sensores, con lo que sea, hay que tratar de gestionar el riego de manera de lograr un objetivo claro de HP consumido por porcentaje, digamos, de brotación de planta y también de crecimiento de las plantas. Nuestro objetivo, y ya lo va a hablar un poquito más Darío, pero es lograr un volumen radicular por lo menos de 1,20 m para una planta profunda. Lo que pase más abajo puede ser interesante o no, pero la verdad es que cuesta mucho monitorearlo. Entonces, no siempre es necesario regar y regar en una plantación nueva, hablando de, no sé, 12 horas por día, 3 veces por semana, porque nos aseguramos la banda de humedad, sino es importante, ya sea previo o posterior a la plantación, ir monitoreando, y esa relación, horas, centímetros de profundidad, tenerla en cuenta, porque si con 4 o 5 horas mojamos la superficie radicular, que esto se ha plantado a 30 centímetros, más le damos la posibilidad de unos 30 centímetros más para que siga creciendo la raíz el primer año, es suficiente, no hace falta regar hasta 1,20 m, digamos, una vez que se ha formado la banda de humedad, porque no siempre el gotero coincide con la planta. ¿Querés aportar, Darío, con respecto a esto, algunas cosas que hemos estado viendo? Sí, Marce, muchas gracias. Y quería, en esto de la banda de humedad, quería hacer una acotación que no es menor, que por ahí uno cuando diseña el equipo de riego lo hace pensando obviamente en el riego, en el viñedo adulto, como decía vos, de 1,5 m de raíces de profundidad. Pero los primeros años no vamos a llegar a esas profundidades. Y sin embargo necesitamos mantener una banda húmeda. Y sí es importante tener el concepto de que la profundidad del riego va en las horas de riego, y el ancho de riego o el ancho del bulbo húmedo va en el caudal del gotero. Entonces esa combinación de horas de riego versus el caudal que definimos en el diseño del equipo es muy importante manejarlo desde que lo plantamos, ¿no? Con un buen diseño de gotero, con un buen caudal de riego, con pocas horas obtenemos esa banda de humedad que mostrás ahí claramente, y ahorramos muchísima energía, ahorramos muchísima agua. Y por ahí lo que mencionabas del monitoreo, bueno, es algo que estamos tratando de aportar nosotros desde Quilimo, cómo hacer para monitorear incluso desde el inicio de la plantación.
Ahora enseguida les voy a explicar cómo lo hacemos, pero simplemente para cerrar esto, lo importante es monitorear, ¿no? Como decías, Marcelo. Y acá finalmente para mostrarles un caso real de un viñedo de Mendoza, vamos a la que sigue. Esto es la temporada pasada, temporada 21-22, un viñedo que está en Vistaflores. Vamos a la que sigue. Ahí hay muchas preguntas, así que ahí enseguida cuando termine con esta pequeña presentación de Quilimo, respondemos todas las preguntas, que hay muchas muy interesantes. Y acá sí me quería detener porque Marcelo habló mucho de cómo estudiar el suelo, cómo estudiar la finca antes de plantar, y cómo hacer una correcta caracterización del viñedo para tomar luego decisiones de plantación. Nosotros lo podemos ayudar, por supuesto, a esas tomas de decisiones, y si no, ya usamos la información que está que cuentan la mayoría de los productores, o la generamos con este NDVI o este índice verde, que lo hacemos a través de satélites, pero sí quería mostrar esta imagen que está a la izquierda, que es de la conductividad electromagnética del suelo, y si se fijan las diferencias, la foto de la izquierda versus la foto de la derecha es la misma finca, en la cual hay todo un sector a la izquierda azul y a la derecha rojo, que marca claramente dos zonas diferentes de suelo. Y que deben ser regadas diferentes y deben ser monitoreadas diferente. Como bien decía Marcelo, la mayoría de los viñedos antiguos o que se plantaron hace más de 10 o 15 años tienen todos, la mayoría, formas rectangulares, ¿no? Se trata de buscar una forma linda, con callejones todos paralelos y que sea fácil de circular, y no se pensaba mucho en el suelo. Y si se fijan, ahí con ese simple estudio de suelo, hubiese cambiado un poco la ecuación de cómo plantar, y si se fijan, incluso esa banda celeste no es vertical, sino va con una inclinación. Pero bueno, cuando ya nos encontramos con esas situaciones, sí son puntos que nosotros usamos para ubicar puntos de muestreo, y luego hacer calicatas para caracterizar el suelo, la profundidad a la que vamos a regar, dónde se encuentran las raíces, todo eso que mencionó Marcelo recién, y poder regar en conciencia, con un ahorro del recurso hídrico, y sobre todo con un ahorro del recurso energético y de jornales, ¿no? Porque sabemos también que impactan bastante los jornales de riego. Vamos a la que sigue, Lucy. Esta es el resultado de las diferentes curvas de Cassé, esto que les mencionaba que medimos por medio de la imagen satelital y mediante el NDVI. Fíjense que esta es la misma finca, todos sectores uno al lado de otro, misma año de plantación, todo espaldero, y fíjense las diferencias en los índices de Cassé. Esto está ligado 100% al vigor de las plantas y al vigor de los cuarteles, y obviamente cuarteles con más vigor, como se ven las líneas de más arriba y como se ve esta imagen verde más oscura, van a tener luego una curva de Cassé más alta, que se acerca a 1, y por ende una evapotranspiración real más alta. O sea que esos viñedos los vamos a tener que estar regando sí o sí más, a diferencia de los más débiles, a menos que lo queramos desvigorizar. Y luego por debajo, con diferencias bastante altas de hasta 0,3 o 0,4 unidades de Kc, están los cuarteles más débiles, que eso impacta muchísimo a la hora de medir la evapotranspiración real de ese cuartel y calcular cuántas horas de riego le vamos a aplicar. Al final de cuentas uno puede hacer los cálculos diarios de los milímetros que se puede haber ahorrado cuando normalmente uno riega todo igual, con la misma cantidad de horas y la misma frecuencia. Y bueno, si vemos a ver si vamos a la diapositiva que sigue, creo que ahí lo muestro, cómo han sido los consumos. Ahí si se fijan, esos son las barras rojas, son los consumos reales, o sea, la evapotranspiración real. Esto recordemos que es la evapotranspiración potencial por el Kc. Y fíjense las diferencias, ahí tenemos desde en este caso el cuartel 14, que fue el que menos consumió, o el más débil, si se quiere,
al cuartel 38, que fue el que más consumió en este caso particular, de esta finca en particular, hay 170 milímetros de diferencia. 170 milímetros en un año promedio de un viñedo, estamos hablando de un 20% del consumo anual. O sea, estamos teniendo la posibilidad de ahorrar. Acá tenemos simplemente una diferencia de consumo de un 20% del que menos consume al que más consume. Y finalmente, bueno, la barra azul es la evapotranspiración de referencia a la potencia. Vamos a la que sigue. ¿Cuál es la consecuencia de medir esto diferenciado? Si se fijan ahí, tenemos todas las barras azules, son las evapotranspiraciones reales, lo que veíamos recién en el cuadro anterior, y estas barras apiladas, rojas y amarillas, fue lo que realmente se le aportó de riego y lluvias, ¿no? Todo el agua que se le aportó en todo el ciclo. En la mayoría de los casos siempre va a ser mayor a la evapotranspiración real, por una cuestión de que hay veces que tenemos pérdidas por percolación profunda, o porque las eficiencias de los equipos de riego nunca es 100, siempre tenemos alguna diferencia de eficiencia de riego, y los suelos no son todos homogéneos, pero lo que nosotros siempre tratamos de buscar es que esta diferencia sea la más chica posible. Si se fijan acá, tenemos, en este caso particular, nos encontrábamos con un ahorro potencial de un 30% de agua. O sea que el 30% de toda el agua que se aplicó nos la podríamos haber ahorrado si hubiésemos regado en función de la evapotranspiración real. Este 30% de ahorro de agua equivalía a 7 hectáreas de viñedo, a plantar si se quisiera. Por ahí muchas veces la limitación es el agua para crecer en superficie, y bueno, este es un gran componente para ayudar a tomar esas decisiones, poder ampliar también la superficie de viñedo. Todo el contacto por cualquier duda, lo que necesiten, pueden por teléfono, mail, Instagram, en Instagram respondo, así que no hay ningún tipo de problema. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Hay unas preguntas interesantes que si querés te las voy planteando. Hay una Sí. que dice, ¿cuál es la gran limitante que nos pregunta Ángelo Salas? ¿Cuál es la gran limitante para producir si tenés que marcar algún factor bien limitante que te diga acá no plantes vid, por ejemplo? Sí, sí, sí. Es interesantísima esa pregunta, no sé de dónde es el que la hizo, pero ese planteo lo tuvimos en Jujuy, muy alto, o en Uspallata. Sin dudarlo, periodo libre de helada. O sea, si no tenemos la cantidad de días, el periodo libre de helada, tranquilo, no podemos plantar. No Ahí importa lo la dice. salinidad, si hay agua, ¿no? Obviamente el agua, ¿no? Pero a ese nivel tenemos que asegurarnos que para el largo de ciclo de la variedad que tengamos un periodo libre de helada, sea estemos en Uspallata, en Entre Ríos, en La Quiaca o en Bolivia. Si no tenemos ese periodo libre de helada, se hace muy, muy difícil plantar. Excelente, ahí nos dice Ángelo que es de Chile. Otra pregunta que nos hace Víctor es si tenés, él ha hecho o está haciendo una plantación en terrazas, y el problema que tiene en esas terrazas es que tiene una pequeña pendiente, pero la quiere mecanizar. Por ahí lo que vos mencionabas de hacer este gobelet o este vaso no le serviría, y él lo quiere mecanizar, pero tiene una pequeña inclinación. Ahí si tenés alguna experiencia o alguna recomendación para darle. Sí, puede ver algunas fotos en mi Instagram de lo que hemos hecho en Jujuy. Lamentablemente hay que ir comiendo esas terrazas del río, o sea, el cerro o donde esté, digamos. Es que hacer terrazas tipo incas, ¿no? No no para regar por inundación, digamos, pero sí para que se pueda transitar por lo menos a pie. O sea, sí, se hacen las plateas de 2 metros. Si es en un cerro, si estoy entendiendo bien la terraza en un cerro, mecanizarlo va a ser muy difícil porque el movimiento de suelo va a ser importante, pero sí se puede hacer una pequeña platabanda, en este caso el ancho de la pala de una retroexcavadora, se va comiendo el cerro, se van haciendo esos escalones, por lo menos para poder caminar. Esa es la única posibilidad, más que de mecanizar, es poder caminar tranquilo. Y hay hoy día pulverizadoras que funcionan a motor, digamos, que
si bien no son autopropulsadas, uno las puede llevar tipo mochila para hacer la pulverización, porque lo más difícil es pulverizar. Bien, excelente. Ahí nos dice Florencia si es necesario un sistema de riego en la provincia de Buenos Aires, considerando que es una zona muy húmeda. Bueno, entiendo que hay diferencias, ¿no? Pero por ahí. Es muy Puedes difícil dar. saber. Sí. Algunas experiencias que estamos haciendo en Chapatmalal, creemos que un sistema de riego ayudaría los primeros años. Si no, uno puede trabajar, porque las lluvias, por más que tengamos 900 o 1100 milímetros, y ahí me echo con otra de las preguntas con respecto a los litros que necesita de agua la planta, por más que estén esos milímetros, muchas veces no se dan en los periodos que queremos. Entonces, una planta chica con poco sistema radicular sufre, ¿no? La experiencia que estoy teniendo a secano, por más que se den los milímetros, es que demora más el viñedo. Lo que se puede lograr con riego en 2 o 3 años, establecer el sistema radicular y la canopia, con lluvia demora un poco más, aunque no se va a secar la planta. No sé si me explico. Hay que ver específicamente la zona, pero sería recomendable los primeros años y ya después no. El tema es que hacer una inversión por pocos años, no sé, hay que pensarlo. Totalmente. Acá hay una pregunta similar, como para cerrar el tema. Diego, que quiere hacer una plantación en Entre Ríos, con precipitaciones anuales de 1200 milímetros. Bueno, hay que ver lo que decías vos en el periodo donde necesita la planta agua, cuántos milímetros llueve. En cierre de la ventana, ¿Qué? por ahí lo hacíamos con un tanque, ¿no? Me acuerdo hace 10, Claro. 15 años, ¿no? Un tanquecito al principio para cuando no teníamos lluvia, porque por ahí es caprichosa esos 1200 Claro. milímetros, ¿no? Pero eran superficies chicas. Acá nos pregunta en concreto qué sistema de conducción o marco de plantación recomendás para estos casos donde hay mucha humedad, donde hay que hacer muchas curaciones. Bueno, el sistema, sin duda el espaldero, por una cuestión de que no hay mucha mano de obra. Hacer parral o gobelet requiere mucha intervención de mano de obra que no la va a tener calificada. Por lo tanto, el espaldero. Y con respecto a la distancia entre hileras, depende mucho de las maquinarias. Es difícil dar determinados parámetros, pero no me iría menos de 2 metros, 2 metros 20, porque ahí se necesita aireación para que se sequen las hojas y demás. Y tractores por ahí de algunos HP más que no van a venir para anchos menores. Entonces, me estoy imaginando no menos de 2 metros 20 entre hileras. Y por otro lado, la distancia de planta va a depender mucho de la variedad, pero mucha precipitaciones, suelos profundos, acercar menos de 1 metro va a ser para hacer un bonsai, intervenir mucho. Claro. Estaría también entre 1,20 m y 1,50 m. Es muy irresponsable lo que estoy diciendo, porque no conozco la zona, Sí, hay que ir verlo. específicamente la finca. Pero Sí. sí me iría a distancias más grandes por esos motivos. Necesitamos aire, entrar con tractores de HP y que la planta se equilibre solo, por lo tanto tendrían que estar un poquito más separadas. Excelente. La mayoría de las preguntas del tópico de hoy se han respondido. Hay una sola que la voy a terminar de responder yo, que tiene más que ver con quilimo. Hay varias preguntas de poda y varias preguntas de manejo de suelo, que los invitamos al próximo webinar que dé Marcelo, que va a estar abordando esos temas. Y ahí lo podrán aprovechar y preguntarlos. Y dice Javier, ¿cómo saber cuántas calicatas hacer en una finca? Si hay que guiarse por imágenes satelitales previas, ¿qué pasa si no existen? Yo puedo responder esa pregunta, lo que hacemos nosotros, porque nosotros normalmente pedimos hacer calicatas para iniciar el monitoreo. Nosotros hacemos una ambientación por NDVI, aprovechando que toda la información de los satélites históricas está, y esa ambientación la hacemos con un promedio de 3 años, de los últimos 3 años, en donde marcamos las diferencias del viñedo en este caso, y ahí sí podemos seleccionar los puntos a muestrear. Es una herramienta muy práctica y que, llevado a la realidad, nos marca con mucha precisión los sectores diferentes. Bueno, hemos Perfecto, clarísimo. respondido todas las preguntas. Los milímetros, los litros de agua, que no lo dije. Litros. Lamentablemente yo estoy más acostumbrado a trabajar en milímetros, ¿no? que en litros, porque los litros depende de dividir los milímetros. Todos los equipos de riego, todos están con milímetros, las evapotranspiraciones. Entonces,
necesita una planta 900 milímetros. Ahora, eso para llevarlo a litro depende de la cantidad de plantas que tenés por hectárea. No es muy común hablar de litros por planta en el ambiente agronómico. Sí, milímetros por hectárea. Y en ese caso, milímetros cada 10.000 metros, o cuántos milímetros necesita una planta, está entre los 900, 950, hasta 1.100 milímetros, de acuerdo a la evapotranspiración, el viento y demás.